El ego, todos lo tenemos, pero pocos lo entendemos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué reaccionas de cierta manera cuando alguien te critica? ¿O por qué sientes la necesidad de demostrar que tienes la razón, incluso cuando sabes que podrías estar equivocado? El ego es esa voz interna que nos impulsa, nos motiva y a veces nos destruye. Es una fuerza poderosa que puede elevarnos o hundirnos. En el día de hoy vamos a analizar qué es realmente el ego y el poder que éste tiene sobre nuestra vida, basándonos en las enseñanzas del filósofo francés Jean-Paul Sartre, una de las figuras más influyentes del siglo XX, quien dedicó gran parte de su obra a explorar la naturaleza de la existencia humana. No solo analizaremos la postura de Sartre con respecto al ego, sino también cómo su comprensión nos ofrece una posibilidad radical, pero muy beneficiosa para nuestra vida, la cual consiste en la eliminación del ego para alcanzar una libertad genuina. Porque entender tu ego no es solo entender quién eres, sino quién podrías llegar a ser. Acompáñanos en este viaje filosófico, donde desentrañaremos el misterio del ego y su trascendencia según Sartre. Jean-Paul Sartre, el padre del existencialismo, sostenía que la existencia precede a la esencia. En otras palabras, nacemos sin un propósito o identidad predefinida, y es a través de nuestras elecciones y acciones que definimos quiénes somos. Esta libertad radical que Sartre describe está en el corazón de su filosofía, pero también introduce una paradoja. El ego, esa estructura mental que parece definirnos, en realidad limita nuestra libertad. Sartre afirmó en su obra El ser y la nada que el hombre está condenado a ser libre, lo que significa que debemos asumir la responsabilidad total de nuestras decisiones sin poder refugiarnos en excusas preestablecidas. Pero el ego, tal como lo entendemos, es un intento de escapar de esa libertad. Desde que nacemos, comenzamos a aprender que somos individuos separados del mundo que nos rodea. Nos damos cuenta de que tenemos un cuerpo, que hay cosas que podemos hacer y cosas que no. Al pasar el tiempo, esta conciencia de nosotros mismos se fortalece. Empezamos a construir una identidad, una historia que cuenta quiénes somos. Nos identificamos con nuestras experiencias, nuestros logros y fracasos, y con las etiquetas que nos ponen los demás. Eres inteligente, eres tímido, eres valiente. Sin embargo, esta identidad es frágil, construida sobre una base inestable de comparaciones, juicios y expectativas. Así, el ego se convierte en un mecanismo de defensa, una máscara que usamos para protegernos de los golpes de la vida. Para Sartre, el ego no es algo esencial, sino un producto de la conciencia. Es una construcción, un reflejo de cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo creemos que los demás nos perciben. Esta imagen, esta narrativa que llamamos yo, es una ficción que nos ayuda a organizar nuestra experiencia, pero también es una fuente de autoengaño y alienación. Sartre veía el ego como un fenómeno, no como una esencia. Desde su perspectiva fenomenológica, el ego es un objeto dentro del campo de la conciencia, no la conciencia misma. Es decir, no somos nuestro ego, lo experimentamos, lo observamos, pero no es lo que somos en nuestra esencia. En La trascendencia del ego, Sartre argumenta que el ego es una proyección, un intento de dar coherencia y permanencia a lo que es, en esencia, un flujo continuo de conciencia. Es una estrategia para estabilizar lo que es inherentemente inestable, nuestra identidad. El mundo moderno es un terreno fértil para el crecimiento del ego. Vivimos en una sociedad que fomenta la competencia, la comparación y la búsqueda incesante de éxito y reconocimiento. Desde temprana edad, se nos enseña a medir nuestro valor en función de nuestras posesiones, nuestros logros y la opinión de los demás. El ego, siempre hambriento de más, encuentra aquí un campo de juego ilimitado. Pero esta construcción del ego tiene un precio. Sartre señala que el ego nos aliena de nuestra libertad. Al definirnos a nosotros mismos a través de un yo fijo,
Nos encadenamos a una identidad rígida, a un conjunto de roles y expectativas que limitan nuestra capacidad de actuar de manera auténtica y espontánea. El ego nos mantiene atrapados en un ciclo de deseo y frustración. Nos hace competir con los demás, viendo cada interacción como una oportunidad para ganar o perder. Nos hace sentir que nunca somos suficientes, que siempre necesitamos más dinero, más poder, más aprobación. Y en este proceso, perdemos de vista lo que realmente importa. El ego, entonces, se convierte en un obstáculo para la libertad. Nos hace buscar la aprobación externa, nos atrapa en patrones de comportamiento que reflejan cómo creemos que debemos ser, en lugar de cómo realmente somos. Esta alienación es una forma de mala fe, un autoengaño que Sartre consideraba como una de las trampas más profundas de la existencia humana. Si el ego es una construcción que limita nuestra libertad, ¿cómo podemos trascenderlo? Sartre no ofrece un método directo para eliminar el ego, pero su filosofía sugiere un camino basado en la autenticidad y la responsabilidad. Para trascender el ego, debemos abrazar nuestra libertad radical, aceptar la angustia que conlleva y actuar de manera auténtica, sin escondernos detrás de máscaras. Vivir de manera auténtica significa reconocer que somos responsables de nuestras elecciones y que estas elecciones definen quiénes somos. No hay una esencia predeterminada a la cual aferrarse. Somos lo que hacemos, y es en esa acción donde encontramos nuestra verdadera libertad. Cuando trascendemos el ego, experimentamos una transformación profunda. Las cosas que antes parecían vitales, como el éxito, la validación o la superioridad, pierden su importancia. En su lugar, surge una sensación de paz y plenitud que no depende de las circunstancias externas. Nos volvemos más auténticos, más libres y conectados con los demás. Las relaciones también mejoran cuando el ego ya no está al mando. Dejamos de ver a los demás como competidores o amenazas y comenzamos a verlos como compañeros de vida. Esto abre la puerta a relaciones más genuinas, basadas en el amor y la comprensión, en lugar de en la necesidad y el miedo. Trascender el ego requiere un compromiso con la autenticidad, con vivir de acuerdo con nuestras elecciones más profundas y no a las expectativas externas. Significa aceptar que el ego es una ficción útil pero no una verdad esencial, y que podemos vivir más allá de él al asumir la plena responsabilidad de nuestro ser. Esto también implica enfrentar la nada que Sartre veía en el corazón de la existencia. La nada no es un vacío aterrador, sino un espacio de posibilidad, donde podemos redefinirnos continuamente sin las limitaciones del ego. Es la libertad de ser, de actuar y de crear nuestro propio significado en un mundo sin un sentido predeterminado. El ego es una construcción fascinante y paradójica dentro de la experiencia humana. Es, por un lado, una herramienta esencial que nos permite navegar por el mundo, definirnos a nosotros mismos y diferenciarnos de los demás. Sin embargo, este mismo mecanismo que nos da un sentido de identidad también puede convertirse en nuestra mayor prisión. El ego nos hace creer que somos lo que pensamos, lo que poseemos y cómo los demás nos perciben. Nos empuja a buscar validación externa, a competir, a acumular y a proteger una imagen que en realidad es frágil y efímera. En este proceso, nos desconectamos de la realidad más profunda de quienes somos, perdiendo de vista que nuestra verdadera esencia no depende de las etiquetas, los logros o las comparaciones. El impacto del ego en nuestra vida es inmenso. Es la raíz de muchas de nuestras ansiedades, miedos y sufrimientos. Nos mantiene atrapados en un ciclo interminable de deseo e insatisfacción, siempre buscando algo más, algo que creemos que nos completará o nos hará felices. Pero, como un espejismo en el desierto, este algo más siempre se desvanece justo cuando pensamos que lo hemos alcanzado. Trascender el ego no significa destruirlo o ignorarlo, sino verlo por lo que es.
una herramienta, no nuestra verdadera esencia. Al observar el ego con desapego, podemos comenzar a liberarnos de su control, permitiendo que la paz, la compasión y la autenticidad surjan naturalmente. En última instancia, el ego es como una máscara que hemos usado durante tanto tiempo que hemos olvidado que la llevamos puesta. Al quitarnos esta máscara, descubrimos un ser mucho más profundo, conectado y libre. El verdadero desafío no es eliminar el ego, sino aprender a vivir más allá de sus limitaciones. Cuando lo logramos, experimentamos una vida más rica, más plena y más en sintonía con la realidad que nos rodea. En lugar de ver el mundo a través del filtro del ego, comenzamos a verlo tal como es, un lugar de infinita posibilidad y profunda interconexión. Jean-Paul Sartre dejó un legado filosófico que continúa resonando en la cultura moderna. Su exploración del ego y la libertad no solo nos desafía a cuestionar nuestras identidades, sino que también nos ofrece una vía para superar la alienación y vivir de manera auténtica. En un mundo donde el ego es constantemente reforzado por la tecnología, las redes sociales y la cultura de la imagen, las ideas de Sartre sobre la trascendencia del ego son más relevantes que nunca. Sartre nos invita a considerar que somos más que la suma de nuestras apariencias y roles sociales. Nos desafía a vivir sin la ilusión del ego, abrazando la angustia de la libertad, y en ese acto, encontrar una autenticidad que trasciende las limitaciones impuestas por la sociedad y por nosotros mismos. En última instancia, la trascendencia del ego, según Sartre, no es solo una cuestión filosófica, sino un llamado a la acción. Es un desafío a vivir de manera plena y consciente, a tomar el control de nuestra existencia y a rechazar las mentiras cómodas que nos decimos a nosotros mismos. Al hacer esto, no solo eliminamos el ego, sino que descubrimos un nuevo tipo de libertad, la libertad de ser verdaderamente humanos. Gracias por acompañarnos en este viaje filosófico. Si este video te ha inspirado a pensar de manera más profunda sobre tu propia identidad y libertad, te invitamos a darle like, suscribirte a nuestro canal y compartir tus reflexiones en los comentarios. Recuerda, la verdadera libertad está en vivir sin las cadenas del ego. Hasta la próxima.